Mi nombre es Sofía Ramírez. Tengo 35 años y todavía puedo recordar la vibración exacta de mi teléfono esa mañana. El mensaje de texto que acabó con la versión de mí que él decía amar. Eres demasiado emocional para ser una mujer. Es agotador. Las palabras se quedaron allí, en la pantalla brillante. Simples, afiladas, crueles. Las releí una y otra vez, intentando descifrar el momento en que la ternura se convirtió en vergüenza. Apenas 12 horas antes, Alejandro me había abrazado mientras yo lloraba, hablando de la demencia incipiente de mi padre. Me había acariciado el pelo, susurrado, todo va a estar bien. Y yo le había creído. Por un breve instante, pensé que el amor significaba tener permiso para derrumbarse de forma segura. Pero bajo la dura luz de la mañana, mi teléfono vibró de nuevo. No puedo soportar tanto llanto, Sofía. Lloraste en esa boda el mes pasado, y luego otra vez viendo esa película de perros. No es atractivo. Mis amigos incluso bromean sobre lo emocional que eres. Me quedé mirando los mensajes. Se me hizo un nudo en la garganta. El corazón me latía de esa forma nauseabunda que lo hace justo antes de que te derrumbes o te apagues. Y por primera vez en mi vida, elegí lo segundo. Le respondí con solo 3 palabras: trabajaré en ello. Luego puse el teléfono boca abajo sobre mi escritorio. El sonido de los teclados de mis compañeros de trabajo llenó el silencio a mi alrededor. Ese fue el día en que empecé a desaparecer. Cuando llegué a casa esa noche, Alejandro estaba tumbado en el sofá, navegando con su teléfono, con aspecto relajado, satisfecho, como si nada hubiera pasado. Sonrió. ¿Qué tal, amor? ¿Un día pesado? En realidad no dije en voz baja, colgando mi abrigo, con cuidado de mantener un tono de voz neutro. Pareció complacido, quizás incluso aliviado. ¿Bien? ¿Has estado intensa últimamente? ¿Intensa? La palabra dolió, pero me la tragué. Por dentro, algo frágil se retorció, rompiéndose silenciosamente como una fisura delgada que nadie oye hasta que el hueso se desplaza mal. Semanas después, no lo notó. Nunca lo hacía. Más tarde, mientras yo cortaba verduras para la cena, se acercó por detrás y me rodeó la cintura con sus brazos. «Sabes, de verdad te quiero», murmuró en mi cuello. «Es que lo sientes todo demasiado. Se vuelve pesado». Sonreí. «Tienes razón». Él me devolvió la sonrisa, aliviado. No vio cómo mi mano se apretaba alrededor del mango del cuchillo. Esa noche, permanecí despierta a su lado, con los ojos abiertos en la oscuridad, contando el ritmo de su respiración. Pensé en cómo durante 4 años me había rogado que me abriera, que confiara en él mis sentimientos, que fuera real, honesta, cruda. Y ahora aquí estábamos. Mi honestidad era demasiado. Mi crudeza no era atractiva. Mis sentimientos, vergonzosos. Repetí sus palabras en mi mente hasta que se volvieron borrosas. Demasiado emocional, poco atractiva, vergonzosa. No me quería más blanda. Me quería más pequeña. Y yo acababa de prometerle exactamente eso. A la mañana siguiente, me desperté antes que él, preparé café en silencio y me quedé junto a la ventana mientras la Ciudad de México despertaba parpadeando. Pensé en mi padre, sentado en el jardín de la residencia, sonriendo a la nada, olvidando más cada día. Su memoria se desvanecía, pero su dulzura nunca lo había hecho. Cuando era niña, solía decir: los sentimientos no son debilidad, Sofía. Significan que estás viva. Quizás por eso el mensaje de Alejandro dolió tanto. Porque me hizo preguntarme si las emociones eran una debilidad. ¿Era la bondad de mi padre también vergonzosa? ¿Lo era mi amor? Para cuando Alejandro entró en la cocina, ya había decidido que dejaría de llorar. Dejaría de reír demasiado fuerte. Dejaría de sentir. Él quería una mujer serena, lógica, alguien que no lo avergonzara, así que me convertiría en ella. Una semana después, la abuela de Alejandro falleció. Cuando me llamó, su voz estaba cargada de dolor. La antigua yo lo habría dejado todo, habría cruzado la ciudad en coche, se habría sentado a su lado entre lágrimas. La nueva yo simplemente dijo: siento tu pérdida. Avísame cuándo es el funeral. Hubo un silencio.
Espera, ¿no vas a venir?, preguntó. Estoy en el trabajo, respondí. Eres fuerte. Lo superarás. Él no respondió. Yo colgué primero. En el funeral, estuve a su lado con un vestido negro, inexpresiva, con las manos entrelazadas. Él lloró en silencio. Su madre se secaba los ojos. Sus primos se abrazaban unos a otros. ¿Yo? Yo observaba, desapegada. Recordaba sus palabras como un mantra silencioso. No llores tanto. Es vergonzoso. Cuando la madre de Alejandro me abrazó después, susurró, te necesita ahora mismo. Asentí, pero no le cogí la mano. Esa noche, me confrontó. Estabas como una estatua hoy. ¿Qué te pasa? Me volví hacia él lentamente. Nada. Solo manejando las cosas como una mujer debería. Serena, fuerte, compuesta. ¿No es eso lo que querías? Abrió la boca, pero no salieron palabras. Sonreí débilmente. Buenas noches, Alejandro. Cuando me acosté más tarde, mirando al techo, me di cuenta de algo horrible. La calma que él me exigía no solo me protegía del dolor. Me protegía de todo, incluso del amor. Y por primera vez, ese pensamiento no me hizo llorar. Me hizo sentir poderosa. O quizás simplemente vacía. Dijo que yo era demasiado emocional para ser una mujer. Así que me convertí en la mujer sin emociones. Y lo curioso del silencio es que, una vez que aprendes a vivir dentro de él, empiezas a preguntarte por qué alguna vez lo llenaste de palabras. La mañana después del funeral, Alejandro apenas me habló. Se sentó en la mesa de la cocina, navegando con su teléfono, la mandíbula apretada, evitando mi mirada. Serví café para ambos, negro y silencioso. Finalmente dijo, ni siquiera. Y se detuvo. ¿Ni siquiera qué?, pregunté con calma. Suspiró, negando con la cabeza. No importa. Pero yo sabía lo que quería decir. Quería decir que no lloré. Que no lo consolé. Que no interpreté emociones bajo demanda. Simplemente le di lo que él dijo que quería, una mujer que pudiera manejar las cosas sin ponerse emocional. En el trabajo, mis colegas también notaron algo. Yo solía ser la que traía pastelitos para los cumpleaños, la que recordaba el pedido de café de todos. Ahora, llevaba los auriculares puestos, los correos electrónicos eran cortos, las sonrisas más cortas. Mi jefe elogió mi nuevo enfoque. Realmente estás dando un paso adelante últimamente, Sofía. Sigue así. Es curioso cómo el entumecimiento emocional se parecía mucho al profesionalismo. Ese fin de semana, el dolor golpeó a Alejandro con más fuerza. Llegó a casa borracho de casa de su familia, con los ojos rojos, cerrando la puerta de un portazo. Era la única que realmente me entendía, murmuró, desplomándose en el sofá. Levanté la vista de mi portátil. Tu abuela. Asintió, mientras las lágrimas se deslizaban por su rostro. Esperé a que una chispa de simpatía se encendiera dentro de mí, pero no había nada. Te he preparado un té, dije en voz baja. Me miró, sorprendido. ¿No vas a, no sé, abrazarme? Negué con la cabeza. Eres fuerte. Estarás bien. Él parpadeó, como si estuviera viendo a una extraña. Los días pasaron en una neblina de tonos apagados. Cenábamos en silencio. Intentó hablarme del trabajo, un problema con un cliente, un plazo incumplido, pero mis respuestas eran mecánicas. Ocúpate de ello. Lo resolverás. Siempre lo haces. Se rió una vez, sin humor. Vaya, realmente has cambiado. Le sostuve la mirada. He mejorado. Esa fue la primera noche que durmió en el sofá. Una semana después, su mejor amigo Marcos nos invitó a una cita doble con su prometida. La antigua Sofía se habría arreglado, habría hecho preguntas, habría mantenido la energía alta. La nueva Sofía vistió de negro, habló poco, sonrió solo cuando era necesario. La prometida de Marcos se inclinó sobre la mesa. Sofía, ¿estás bien? Has estado muy callada esta noche. La miré con un vacío educado. Estoy bien.
Solo practico la contención emocional. Al parecer, ahora es atractivo. La mesa se quedó en silencio. El tenedor de Alejandro tintineó contra su plato. Marcos nos miró a ambos. ¿Todo bien? Me volví hacia Alejandro. ¿Debería enseñarles el mensaje de texto o simplemente resumirlo? Su rostro perdió todo el color. Sofía, no lo hagas. Oh, no pasa nada, dije con calma. Es solo que prefiere a las mujeres que no lloran en funerales, bodas o películas sobre perros moribundos. Es agotador, al parecer. Marcos tosió. Su prometida parecía horrorizada. La mano de Alejandro se apretó alrededor de su vaso. Eso no es lo que quise decir. Sonreí, una sonrisa pequeña, silenciosa, aterradora. Entonces quizás deberías haber elegido tus palabras con más cuidado. Condujimos a casa en completo silencio. Agarraba el volante con tanta fuerza que pensé que podría romperse. A mitad de camino, siseó, me humillaste. Lo hice, dije en voz baja. ¿O lo hicieron tus propias palabras? Frenó de golpe en un semáforo en rojo. ¿Qué demonios te pasa últimamente? Me volví hacia él, con voz tranquila y firme. ¿Qué me pasa? Dejé de estar equivocada para ti. ¿No es eso lo que querías? Me miró, atónito, sin palabras. Cuando el semáforo se puso en verde, no se movió durante unos segundos. Sofía susurró finalmente. Me estás asustando. Bien, dije. Quizás el miedo te enseñe lo que la empatía no pudo. Esa noche, volví a quedarme despierta. No porque estuviera enfadada, ni siquiera triste, solo vacía. Y en ese vacío, me di cuenta de algo extraño. Ser inexpresiva ya no era doloroso. Era pacífico. Sin llanto, sin esperanzas, sin decepciones. Alejandro había llamado a las emociones una tormenta. Ahora la tormenta había pasado, y todo lo que quedaba era la calma posterior. Pero la calma puede ser engañosa. Debajo de ella, algo más oscuro se estaba formando. Una parte de mí que había dejado de querer arreglar las cosas, dejado de quererlo a él, y quizás, de alguna manera silenciosa y terrible, había dejado de querer sentir nada en absoluto. A la mañana siguiente, Alejandro intentó actuar con normalidad. Hizo hot cakes, me besó en la mejilla y dijo, olvidemos lo de anoche. Sonreí. Por supuesto. Pareció aliviado. No se dio cuenta de que no lo estaba perdonando. Lo estaba olvidando, pieza por pieza, emoción por emoción. Él quería una mujer sin sentimientos, y yo me estaba convirtiendo en ella. El silencio entre nosotros creció como el moho, lento, invisible al principio, luego imposible de ignorar. Cada conversación se convirtió en un intercambio de logística. Cuentas, el súper, trabajo, dormir. Incluso el aire entre nosotros se sentía programado, estéril, desprovisto de calidez. Y, sin embargo, Alejandro actuaba como si esta versión de nosotros fuera normal. Una noche llegó a casa temprano, arrojó su chaqueta en la silla y dijo, salgamos a cenar a un sitio bonito. Lo necesitamos. Levanté la vista de mi portátil. La semana pasada dijiste que deberíamos ahorrar dinero. Frunció el ceño. Lo estoy intentando, Sofía. Estoy intentando mejorar las cosas. Mejorar. Esa palabra solía significar risas, conexión, algo vivo. Ahora solo sonaba como un argumento de venta. Aún así, acepté. No porque quisiera, sino porque la resistencia requería más energía que la sumisión. En el restaurante, la iluminación era tenue, la música suave, supuestamente romántica. Buscó mi mano sobre la mesa. Dejé que la tomara, pero mis dedos permanecieron flácidos. Suspiró. Has estado distante. ¿De verdad? Ya no hablas. No sonríes. Tomé un sorbo de mi vino. Una vez dijiste que mis sentimientos eran agotadores. Estoy intentando ser eficiente. Abrió la boca, y luego la cerró de nuevo. Eso no es lo que. Entonces, ¿qué quisiste decir? Desvió la mirada. Estás tergiversando mis palabras. No, dije con calma.
Las estoy viviendo. Más tarde esa semana, invitó a amigos a casa, Marcos, por supuesto, y dos parejas que apenas conocía. Reían a carcajadas, recordando los días de la universidad. Yo me sentaba en silencio, rellenando las copas de vino cuando se vaciaban. En un momento dado, una de las mujeres, Daniela, se inclinó hacia mí. Así que, Sofía, Alejandro dice que has estado muy concentrada últimamente. ¿Un ascenso en camino? Sonreí débilmente. Se podría decir que sí. He sido ascendida a emocionalmente manejable. La mesa se quedó en silencio. Marcos se rió torpemente. Eso es oscuro. Alejandro me lanzó una mirada de advertencia. No es gracioso. No pretendía que lo fuera, respondí. Intentó quitarle importancia con una risa. Está bromeando, chicos. Ha estado bajo mucho estrés. Me volví hacia él, con voz uniforme. Tienes razón. Lo he estado. Pero lo manejo sin emociones, como tú prefieres. La prometida de Marcos arqueó las cejas. Espera, ¿qué? Incliné la cabeza, fingiendo pensar. Oh, ¿no te dijo que los sentimientos no son atractivos? Solo estoy siendo la mujer que él pidió. La risa cesó por completo. Se podría haber oído caer un tenedor. Alejandro murmuró, por Dios, Sofía, y se levantó para servirse otra copa. Después de que todos se fueron, la casa se sentía más pesada que nunca. Alejandro cerró la puerta de un portazo, con la cara roja. ¿Qué demonios fue eso? La verdad, dije en voz baja. Me avergonzaste. Asentí. Ahora sabes cómo se siente. Me miró, desconcertado. Nunca intenté humillarte. No tuviste que hacerlo. Solo tuviste que decirme que quien yo era no era suficiente. Caminaba de un lado a otro, pasándose una mano por el pelo. Estás actuando como un robot. Sonreí débilmente. Dijiste que así era como se veía una mujer fuerte. Se rió amargamente. Lo estás haciendo a propósito. Castigándome. No es un castigo, corregí. Es adaptación. Su voz se quebró. Me estás asustando, Sofía. Entonces quizás entiendas cómo se siente vivir con alguien que no te ve. Me miró durante un largo rato, con el pecho agitado. Luego, sin decir una palabra más, entró en la habitación de invitados y cerró la puerta. En los días siguientes, dejamos de tocarnos por completo. Nos movíamos por la casa como fantasmas que habitan mundos paralelos. La cama se sentía demasiado grande, el aire demasiado fino, y sin embargo, cada noche él me miraba desde el otro lado de la habitación, buscando la calidez que una vez dio por sentada. Ya no estaba allí. A veces me sorprendía preguntándome si había ido demasiado lejos. Luego recordaba cómo me había mirado ese día, asqueado por mis lágrimas, avergonzado de mi blandura, y la compasión se desvanecía de nuevo. Una tarde, llamó un compañero de la oficina de Alejandro. Le oí decir, sí, ha estado rara últimamente. No sé qué pasó. Hizo una pausa, y luego se rió en voz baja. Sí, supongo que finalmente está aprendiendo a ser menos emocional. Debería estar feliz, ¿verdad? Yo estaba en el umbral, sin ser vista, congelada. Me clavé las uñas en la palma de la mano hasta que sentí el agudo escozor del dolor. Me ancló, una prueba de que todavía podía sentir algo. Esa noche, no dije nada, pero borré todas las fotos antiguas nuestras de mi teléfono. Para la semana siguiente, incluso su voz empezó a sonar como ruido de fondo. Él hablaba, yo asentía. Él se quejaba, yo escuchaba. El ritmo de nuestros días se volvió mecánico. Y cuando finalmente dijo, ya ni siquiera te reconozco, respondí, bien. Nunca me viste realmente en primer lugar. Esa noche, soñé con mi padre. Estaba sentado en su jardín de nuevo, sonriendo débilmente, sosteniendo una flor marchita. Cuando lo llamé, levantó la vista, confundido, como si no pudiera recordar mi nombre. Me desperté con lágrimas en las mejillas, las primeras en semanas. Pero cuando Alejandro se dio la vuelta, somnoliento, y preguntó, ¿estás bien?, me sequé la cara y susurré, bien. Porque yo ya no era su mujer emocional.
Era su espejo, reflejando el vacío que él había creado. Y pronto vería cómo era amar a alguien que ya no existía. Sucedió en silencio, el día que Alejandro se rompió. Sin gritos, sin portazos, solo el suave sonido de un hombre dándose cuenta de que había construido una jaula y, sin querer, se había metido él mismo dentro. Llegó a casa tarde, con aspecto agotado, la corbata torcida, los ojos apagados. Arruiné la presentación, murmuró. Levanté la vista de mi portátil. Eso pasa. Parpadeó. Trabajé en ella durante un mes. Lo resolverás la próxima vez. Podrías al menos fingir que te importa, espetó. Incliné la cabeza. ¿Por qué iba a fingir? Dijiste que las emociones son agotadoras. El aire entre nosotros se resquebrajó, invisible pero afilado. Me miró como si finalmente estuviera viendo la forma de su propia crueldad. Durante unos días, intentó luchar contra ello. Traía flores a casa, enviaba emojis de corazones, forzaba conversaciones alegres. Todo se sentía mecánico, como si estuviera leyendo un manual de relaciones escrito por alguien que nunca había sido amado. Luego llegó la noche en que todo cambió. El mejor amigo de Alejandro, Marcos, llamó para decirle que su amiga de la universidad, alguien que ambos conocían desde hacía años, había muerto en un accidente de coche. Vi a Alejandro desmoronarse en el sofá, con la cabeza entre las manos. Tenía 2 hijos, susurró. Solo tenía 34 años. Le entregué una taza de café. Trágico. ¿Cuándo es el funeral? Levantó la vista, atónito. ¿Eso es todo? ¿Es todo lo que tienes que decir? Me encogí de hombros. No hay mucho más que decir. Estas cosas pasan. Su rostro se contrajo con incredulidad. No tienes corazón. Soy lógica, corregí. Me dijiste que así es como se ve la fuerza. Se levantó tan rápido que la taza se le resbaló de la mano y se hizo añicos contra el suelo. «Siente algo», gritó. «Cualquier cosa». Vi cómo el café se extendía por las baldosas, oscuro y lento. «Vas a manchar la lechada», dije en voz baja. Me miró, temblando. «Ya no eres humana». Le sostuve la mirada con firmeza. «Me dijiste que las emociones me hacían débil». Te creí. Esa noche, hizo una maleta y se fue al apartamento de su amigo. No lo detuve. Ni siquiera lo vi irse. Simplemente limpié el café, pieza por pieza, hasta que el suelo quedó exactamente como estaba antes de que él lo rompiera. Pero algo en esa baldosa impecable me atormentaba, porque no importaba cuánto fregara, todavía podía ver el contorno de la mancha cuando apagaba las luces. 3 días después, visité a mi padre. Estaba sentado bajo el mismo roble en la residencia, tarareando una canción que no reconocí. «Hola, papá», dije en voz baja, sentándome a su lado. Se volvió hacia mí, con ojos amables pero confundidos. «¿Tú eres mi hija?» «Sí», susurré. «¿Sofía?» Sonrió débilmente. «Bonito nombre». Algo dentro de mí se resquebrajó, pequeño, controlado, pero real. Por primera vez en meses, quise llorar. Pero las lágrimas no salían. Observé a mi padre, el hombre más amable que había conocido, desaparecer lentamente tras la niebla de su propia mente. Y me di cuenta de que Alejandro no solo me había robado la blandura, yo se la había regalado. Pieza por pieza, cada vez que elegí el silencio en lugar de la honestidad. Cuando Alejandro regresó una semana después, parecía más pequeño de alguna manera. Con los ojos rojos, la voz ronca. «¿Podemos hablar?», preguntó. Asentí. «He estado en casa de Marcos», empezó. «Y no puedo dejar de pensar en nosotros, en cómo éramos antes». No dije nada. Exhaló temblorosamente. «Tienes razón. Dije cosas terribles. Te hice sentir que tus emociones estaban mal. Pero esta no eres tú, Sofía». Sonreí débilmente. «Ahora lo es». No, dijo, con la voz quebrada. «Me estás castigando». «Te lo dije antes». «No te estoy castigando. Te estoy mostrando lo que pediste». Se frotó las sienes. «Por favor, solo siente algo». «Ira»,
tristeza, cualquier cosa. Te extraño. Lo miré con calma. Extrañas la versión de mí que tenías permitido criticar. Empezó a llorar entonces, con sonidos pequeños y desesperados. Por una fracción de segundo, quise consolarlo. Pero cuando busqué ese viejo instinto, ya no estaba allí. Solo un espacio vacío donde solía vivir la empatía. Esa noche, se mudó de nuevo a la habitación de invitados. Lo escuché llorar a través de la pared, no sollozando, solo sonidos silenciosos y rotos que hacían vibrar el aire con arrepentimiento. Y por primera vez, me di cuenta de cómo se siente el verdadero poder. No la venganza, no la victoria, solo control, un control aterrador y frío. Pero mientras yacía allí mirando al techo, ese control comenzó a sentirse como una maldición, porque finalmente me había convertido en lo que él quería. Y ya no quería ser ella. 2 semanas después, la madre de Alejandro me llamó. Sofía, no está bien, dijo. Se culpa a sí mismo por todo. Debería, respondí. Ella suspiró. Cometió un error, querida. Todos decimos cosas hirientes a veces. Cerré los ojos. Algunas palabras no solo hieren. Te remodelan. Hubo silencio al otro lado. Luego susurró, suenas como si hubieras dejado de quererlo. Casi sonreí. Dejé de necesitarlo. No es lo mismo. Esa noche, me paré frente al espejo, observando a la mujer en la que me había convertido, serena, compuesta, perfectamente desapegada. Me dijo que llorar era vergonzoso. Ahora, incluso cuando quería, no podía. Me dijo que fuera fuerte. Ahora era irrompible y completamente sola. Al final, había ganado. Pero la victoria, aprendí, no siempre se siente como un triunfo. A veces se siente como la congelación. Entumecida, silenciosa, permanente. Pasaron 2 meses. El silencio se había convertido en su propio lenguaje entre nosotros. Fluido, familiar, mortal. Alejandro todavía vivía en el mismo apartamento, pero era como compartir espacio con un fantasma. Ahora se movía suavemente, como si temiera hacer ruido que me recordara que todavía existía. Intentó arreglar las cosas de la única manera que sabía, interpretando disculpas en lugar de sentirlas. Limpiaba la cocina, compraba flores, cocinaba la cena. Nada de eso importaba porque cada gesto llegaba sin lo que una vez nos conectó, la emoción. Él la había drenado de mí, y ahora ambos nos ahogábamos en el aire seco que él había creado. Una tarde, llegué a casa y encontré velas encendidas en la mesa del comedor. Alejandro estaba vestido pulcramente, con los ojos brillantes de energía nerviosa. Siéntate, dijo en voz baja. Por favor. Me senté. Sirvió vino y se aclaró la garganta. He estado yendo a terapia. Parpadeé. ¿Tú? Asintió rápidamente. Sí. He estado leyendo sobre masculinidad tóxica, supresión emocional, todo eso. Ahora lo entiendo. Lo que te dije, fue cruel. Tenías razón. Lo observé hablar, con las manos temblando ligeramente, la voz quebrándose en algunos puntos. Parecía genuino, y sin embargo, no sentí nada. Era como si mi cerebro reconociera su sinceridad, pero mi corazón ya no tuviera los receptores. Quiero que volvamos, susurró. Nosotros de verdad. Por favor, Sofía. Miré la mesa. ¿Nosotros de verdad? ¿Aquellos en los que yo era demasiado emocional para ti? ¿O estos en los que soy exactamente lo que querías? Serena, compuesta, manejable. Él se estremeció. No te merezco. No, dije en voz baja. No me mereces. Pero te aseguraste de que yo tampoco me mereciera a mí misma. Después de la cena, me siguió a la sala de estar. Di algo, suplicó. Grítame. Ódieme. Solo siente algo. Me volví hacia él, serena, firme. Alejandro, me dijiste que las emociones eran debilidad. Me entrené para deshacerme de ellas. Ahora las quieres de vuelta. Sí, dijo, con la voz quebrada. Porque sin ellas, ya no eres tú. Lo miré a los ojos. Entonces, felicidades.
Mataste a la mujer que amabas. Dio un paso hacia mí, pero yo retrocedí. Sofía, por favor, no susurró. No que, dije bruscamente. Querías una mujer fuerte. Esto es fuerza. Se rompió entonces. Realmente se rompió. Cayó de rodillas, llorando, temblando, susurrando disculpas como si fueran oraciones. Por un largo momento, solo observé. Luego me di cuenta de lo cruel que era, que la única forma en que finalmente podía entender mi dolor era viviendo en su ausencia. Esa noche, durmió de nuevo en la habitación de invitados. A la mañana siguiente, encontré una carta en la mesa de la cocina. Voy a quedarme con mamá un tiempo. No sé cómo arreglar esto. Solo sé que lo arruiné todo. No te lo merecías. Fuiste lo mejor que me ha pasado en la vida. Doblé la nota cuidadosamente y la puse en el cajón junto a las facturas médicas de mi padre. Otro pedazo de papel lleno de arrepentimiento. La condición de mi padre había empeorado. Olvidó mi nombre por completo ese mes. Las enfermeras decían que era normal, esperado. Pero no podía dejar de mirarlo, sonriendo, tarareando, perdido en la niebla de su mente desvanecida. Parecía en paz, demasiado en paz. Cuando llegué a casa esa tarde, el aroma de Alejandro aún persistía en las almohadas. Por un momento, me quedé en el umbral, y el vacío me golpeó. No era pena, no era ira, solo la fría comprensión de que incluso el dolor había dejado de significar algo. No era paz, era parálisis. Una semana después, Alejandro regresó. Parecía más delgado, más silencioso. Dijo, he estado pensando mucho en nosotros. En lo que te hice, en cómo quería control y perdí todo lo que importaba. Asentí. Eso es lo que hace el control. Exhaló temblorosamente. ¿Podemos empezar de nuevo? No dije en voz baja. Porque no puedo empezar nada desde donde estoy. No queda nada que dar. Tragó saliva. ¿De verdad ya no sientes nada por mí? Lo miré, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No siento nada. Conseguiste lo que pediste. Me miró durante un largo rato. Luego, en voz baja, dijo, tú ganas. Y yo susurré de vuelta, no. Aquí no gana nadie. El día que se mudó, no lloré. Lo vi sacar la última caja por la puerta, su silueta enmarcada por la luz de la tarde. Dudó, miró hacia atrás una vez, y luego se fue. El silencio que siguió no fue doloroso. Simplemente fue final. Esa noche, encendí la chimenea. En la mesa a mi lado había una pequeña pila de cosas, nuestras fotos, sus cartas y la impresión de ese primer mensaje de texto. Eres demasiado emocional para ser una mujer. Lo leí una última vez, y luego encendí una cerilla. El papel se enroscó, se oscureció y ardió hasta que no quedó más que ceniza. Las llamas parpadeaban en mis ojos, reflejando a una mujer que no reconocía. Él quería una mujer sin emociones. Ahora podía quedarse con el fantasma que creó. Una semana después, recibí una llamada de su madre. No está bien, dijo. Está deprimido. Sigue diciendo que te arruinó. Miré por la ventana la lluvia que se deslizaba por el cristal. Creo que nos arruinamos mutuamente, dije en voz baja y colgué. Cuando volví a visitar a mi padre, no me recordó de nuevo. Pero cuando le cogí la mano, sonrió de todos modos, tarareando esa misma melodía olvidada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de algo, pequeño, distante, pero vivo. Quizás el amor no se trata de quien te rompe. Quizás se trata de quien te ayuda a recordar que todavía eres capaz de sentir, incluso después de haber jurado que nunca volverías a sentir. Apreté la mano de mi padre y susurré, está bien, papá. Puedes olvidarme por ahora. Yo recordaré por los dos. Entonces, por primera vez en meses, mis ojos se llenaron de lágrimas. Y esta vez, no las detuve. Porque esta vez, llorar no era debilidad. Era la prueba de que aún no me había ido. Han pasado 6 meses desde el día en que Alejandro me dijo que era demasiado emocional para ser una mujer. Medio año desde el momento en que decidí apagar todo lo blando dentro de mí y convertirme en el tipo de mujer que él podía tolerar.
Medio año desde que me di cuenta de que, al intentar complacerlo, me borré a mí misma. Ahora vivo sola en un apartamento más pequeño, en una colonia tranquila. Nadie con quien medir mi voz, nadie que controle mis estados de ánimo. Las paredes zumban con quietud, y he aprendido a vivir con ella, incluso a que me guste a veces. Por las mañanas, riego mis plantas. Prosperan en el silencio mejor que yo. Sigo visitando a mi padre todos los fines de semana. Rara vez recuerda mi nombre, pero su sonrisa se siente como un eco lejano de algo real, algo que una vez existió entre Alejandro y yo antes de que se agriara. A veces, cuando preparo café, me sorprendo sirviendo 2 tazas por costumbre. Un viejo reflejo. Entonces me detengo, vierto una de nuevo en la cafetera y susurro en voz baja, consiguió lo que pidió. ¿Por qué lo hizo? El mes pasado, Alejandro me envió un mensaje de texto. Lo siento, Sofía. Ahora lo veo todo. He estado en terapia. Entiendo lo que hice. Tenías razón. Tenía miedo de la emoción porque me hacía sentir débil. Estaba equivocado. Nunca fuiste demasiado emocional. Eras humana. Simplemente no fui lo suficientemente valiente para amarte como te merecías. Miré el mensaje durante un largo rato. Hubo un tiempo en que palabras como esas me habrían hecho pedazos, me habrían hecho esperar de nuevo, perdonar de nuevo. Pero ahora simplemente se sentían pesadas. Demasiado tarde, demasiado limpias, demasiado fáciles. Escribí una sola respuesta, me enseñaste que las palabras no significan mucho sin empatía. Y nunca más volví a saber de él. Una semana después, me encontré con su madre en el supermercado. Parecía cansada, pero amable. Sigue sin ser el mismo, dijo en voz baja. Sigue diciendo que rompió lo mejor que jamás tuvo. Sonreí suavemente. No me rompió. Simplemente me extravió. Ella frunció el ceño, sin entender, y no se lo expliqué. Algunas cosas no necesitan ser entendidas, solo sobrevividas. Esa noche, me senté junto a mi ventana y observé la lluvia recorrer el cristal. Las luces de la ciudad se veían borrosas, como lágrimas que el cielo se negaba a contener. Pensé en cómo Alejandro solía decir, no llores. Es vergonzoso. Y me reí en voz baja, genuinamente, porque llorar era lo único que siempre me mantuvo real. Él quería una mujer que no sintiera. Ahora vive con ese deseo. Está rodeado por el silencio que creó, atormentado por la ausencia de las emociones de las que se burló. ¿Y yo? Finalmente aprendí la diferencia entre debilidad y sensibilidad. La debilidad es fingir que no te importa cuando algo duele. La sensibilidad es sobrevivirlo y aún así estar dispuesta a sentir de nuevo. Hace 2 meses, empecé a escribir un diario. No sobre Alejandro, no sobre lo que hizo, sino sobre lo que casi perdí, a mí misma. Cada página sangra con pequeños redescubrimientos. El sabor del café cuando aún está caliente. El olor del cielo antes de que llueva. La calidez de la amabilidad de un extraño que no exige nada a cambio. Incluso he empezado a sonreír de nuevo, no para la comodidad de nadie más, sino porque se siente bien. La semana pasada, visité a mi padre. Estaba sentado junto a la ventana, tarareando esa misma melodía. Cuando entré, levantó la vista y dijo, «Hola, mi amor». Me recordó. Solo por un instante, pero fue suficiente. Me senté a su lado, le cogí la mano y susurré, «Te he echado de menos». Sonrió, con los ojos brillantes. «No llores, Sofía». Me reí suavemente entre lágrimas. «No, papá. Esta vez, lloraré todo lo que quiera». Porque eso es lo que Alejandro nunca entendió. Las emociones no te hacen débil. Te hacen humano. Y si eso es vergonzoso, entonces llevaré la vergüenza con orgullo. Cuando salí de la residencia esa tarde, el sol se estaba poniendo, de esa manera que lo pinta todo de oro antes de desaparecer. Por una breve fracción de segundo, creí ver a Alejandro al otro lado de la calle, mirándome. Quizás solo era alguien que se le parecía. O quizás la vida tiene un cruel sentido de la simetría. De cualquier manera, no dejé de caminar, porque la verdad es simple ahora.
Dijo que yo era demasiado emocional para ser una mujer, y al intentar arreglarme, se rompió a sí mismo. La ironía. Pasará el resto de su vida deseando que yo vuelva a sentir algo por él, y lo haré. Simplemente no de la manera que él quiere. La compasión no es debilidad. Es la fuerza silenciosa de alguien que finalmente aprendió a sentir sin permiso.